Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quisiera compartir con ustedes algunos pasajes de la palabra de Dios, pero como título este devocional, aunque le va a parecer un poco largo, es Dios te acompaña hasta cruzar la calle y después te toca a vos. Quizás parece algo extraño al oírlo, cómo es que Dios me acompaña solo a cruzar la calle o que Dios me acompaña hasta cruzar la calle y después me toca a mí. Vamos a analizar algunos aspectos en la palabra de Dios en relación a la importancia de lo que Dios hace en nuestra vida, pero también analizar en relación a la importancia de lo que nosotros tenemos que hacer también en la vida cristiana. Vamos a Hechos capítulo 12 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Este es un capítulo donde Lucas justamente hace un impasse en lo que viene relatando y justamente hablando de la iglesia de Antioquía, y comienza a hablar de la muerte de Jacobo y también de que Herodes, aquel nieto de Herodes el Grande, había comenzado a maltratar a los cristianos, y esto dice que les agradaba a los judíos, y entonces también llevó adelante el encarcelar a Pedro, el apóstol Pedro. Y dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué impactante es esta escena, en ver que el apóstol Pedro estaba en una situación realmente imposible de salir por sí mismo, en una situación donde estaba encarcelado injustamente por causa del Evangelio, pero donde estaba durmiendo. A mí siempre me extrañó al leer este pasaje, que él podía tener paz verdadera en medio de la tormenta. Ya no estaba como aquel Pedro sobre la barca diciéndole al Señor: no tienes cuidado que perecemos, cuando estaba en el medio de la tormenta. Él sabía perfectamente que iba a tener la condena de muerte al día siguiente. Él sabía perfectamente a que habían matado a Jacobo, su compañero, su hermano, pero me extraña, y realmente me asombra, mejor dicho, más que me extraña, cómo Pedro cambió a través de los años, y en esta ocasión era él quien estaba durmiendo en esta circunstancia tan difícil. Y un ángel lo despertó, y el apóstol Pedro dice que comenzó a hacer todo lo que el ángel le estaba diciendo que haga, y de pronto él no sabía si era real o era un sueño. Pero en el versículo 10 dice que pasando la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y dice que una vez que se les abrió justamente estas puertas de hierro,
Dice, salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y pensaba las cosas imposibles que Dios tiene que hacer en nuestra vida, pero cómo las cosas posibles ya nos deja a nosotros. Dice que el apóstol Pedro quedó a partir de ese momento con la posibilidad de tomar las decisiones y él fue directo a la casa de la madre de Juan Marcos, de María, y él fue a encontrarse con los hermanos. Podría haber salido corriendo hacia otro lugar, podría haber escapado hacia otro lugar y no querer saber más nada con el Evangelio, podría haber salido de esa circunstancia con el deseo de tomar otras decisiones, pero él no tenía ningún tipo de miedo en lo que le iba a ocurrir en adelante, sino que él sabía que todo lo que ocurría a lo largo y a lo ancho de toda la tierra iba a estar guiado y vigilado absolutamente por Dios. En esta ocasión él pudo ver cómo no hay barrera ni barrotes que puedan detener el poder de Dios, como Dios lo había librado de aquellas cadenas que lo tenían encadenado allí en aquella cárcel, como había abierto esas puertas que eran imposibles de abrir y como el Señor lo había llevado hasta pasar la calle y luego ahí le tocaba a Pedro. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos saca de circunstancias difíciles, imposibles hacia nuestro entendimiento? ¿Cuántas veces hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana cómo Dios ha obrado con poder? Pero ¿cuántas veces Dios está esperando que la parte que nos corresponde verdaderamente la llevemos adelante nosotros? Y quizás en algunos pasajes vamos a ver en esta mañana cómo nosotros debemos cumplir cada una de nuestras partes. Les invito a buscar 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren, mis hermanos, en esta mañana quisiera que analicemos tanto la tentación como la prueba. Dios no tienta a nadie. Dios utiliza la situación de la tentación para probarnos también, porque la tentación no solamente es una oferta, podríamos decir así, que nos da el enemigo para hacernos tropezar, para hacernos caer en el pecado, sino que Dios utiliza también esa situación para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra conducta, para ver si hemos aprendido a tomar decisiones correctas. En la situación en la que nos encontramos muchas veces, tanto de tentación como de prueba que viene de parte de Dios, Dios nos da la salida. Ahora, Él no nos mete a empujones en la salida. Él nos da la posibilidad de tomar la decisión de tomar la salida. Y qué importante es entender que Dios nos da el poder para vencer la tentación, que Dios nos da el poder para evitar caer en pecado, y Él nos da la salida para salir de esa situación. Así como lo hizo con el apóstol Pedro, que él abrió aquella celda que era imposible, pero a partir de allí, cruzando la calle, ya le tocó al apóstol. Ya tuvo que tomar decisiones él. Y en esta mañana, mis hermanos, el Señor quiere que podamos hacer la parte que nos corresponde. ¿Cuántas veces nos hemos metido en laberintos por nuestras malas decisiones? Y aún en esas circunstancias en las que estamos por tropezar, Dios nos da una salida. Y Dios nos da la posibilidad de no pecar, pero muchas veces seguimos insistiendo, como le pasó a David, en aquella circunstancia cuando mandó a preguntar quién era Betsabé. Allí tenía la salida, porque quien le dijo es la esposa de Urías Eteo.
él podría y él debería haber dicho, hasta acá llegué. Qué importante es que tomemos decisiones a tiempo, que hagamos la parte que nos corresponde para que verdaderamente no tropecemos, lamentablemente, como muchas veces caemos en pecado. Pero también les invito a buscar Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 19. Allí vamos a ver un hecho muy impresionante, y todos o la mayoría lo recordamos, y es cuando el pueblo de Israel se encontraba frente a aquel mar rojo tremendo, quizás esas aguas, y atrás venían los egipcios, y el pueblo comenzó a desesperarse, y en aquella situación me imagino a un Moisés dubitativo también, porque hay que estar en el lugar y en esa circunstancia. Y frente a esa prueba de fe, frente a esos límites de nuestra prueba de fe, cuando el miedo nos impulsa a la desesperación, allí Dios nos dice que hagamos nuestra parte. Él había liberado con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Él había hecho los milagros para que aquel faraón pudiese hacer salir al pueblo tal cual como Dios lo había planificado. Pero llegó un momento en este viaje o en este comienzo del viaje donde Dios lo confronta a Moisés y le dice, ahora te toca a vos, ahora tenés que hacer tu parte. Dice el versículo 10 del capítulo 14 de Éxodo, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Ahora, si leeríamos hasta aquí, pensaríamos, este hombre tiene realmente la decisión de que va a ocurrir algo y que van a ser liberados. Y quizás sus palabras y su credibilidad era realmente lo que estaba diciendo. Pero ¿qué pasa? Dios le dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué estaba clamando a aquel líder de fe, a Dios, para que haga algo? Le dice Dios a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Miren, mis hermanos, esta era la parte que le tocaba a Moisés. Dios no le dice, yo voy a dividir el mar, yo voy a hacer lo que vos no podés hacer. En esta ocasión Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Si lo tenés que hacer vos. Si ya te di las herramientas para hacerlo. Si ya te di la posibilidad de que avances y que le digas a tu pueblo o al pueblo que marche. Dios le estaba diciendo a aquel líder, ahora te toca a vos. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar esto de parte de Dios? Mis hermanos, muchas veces
nos encontramos en situaciones de quizás de puntos de desesperación, situaciones límites, situaciones donde nuestra fe comienza a decaer, situaciones donde viene la prueba, donde viene la dificultad. Y Dios nos dice, ahora te toca a vos. Esos son los momentos donde tenemos que poner verdaderamente en práctica lo que hemos aprendido. Esos son los momentos donde tenemos que mostrar que hemos aprendido y que creemos realmente en lo que decimos. Por eso en este día, mis queridos hermanos, sepamos que Dios nos acompaña, que Dios está con nosotros. Miren, me acordaba de cuando recién nos habíamos puesto de novio con Carol. Yo todavía no estaba entrando en su casa y llegaba hasta la esquina de la casa y me acuerdo que la veía cada 15 días aproximadamente porque vivíamos muy lejos, 2 horas y media de viaje entre colectivo y subte. Pero llegaba hasta la esquina y ya ahí la dejaba que vaya sola. Vivía a 20 metros de la esquina, pero desde la esquina yo miraba que ella entre en la casa, que no pase nada en el medio. Y pensaba en esta figura de lo que muchas veces Dios hace con nosotros. Dios nos acompaña hasta un lugar y es verdad que nunca nos deja solo, pero muchas veces Dios se detiene para que a partir de ese momento nosotros comencemos a entrar en acción. Aquí se lo dijo clarito a Moisés: ¿qué haces clamando a mí? Mis hermanos, Dios nos puede decir en esta mañana: ¿qué me pedís a mí que haga si ahora tenés que poner vos en práctica tu fe? Si ahora tenés que tomar la decisión vos de hablar el Evangelio. Si ahora tenés que tomar la decisión vos de salir por la salida, valga la redundancia que te doy, para escapar de la tentación. Mis queridos hermanos, en esta mañana Dios nos acompaña hasta un punto, pero ahora te toca a vos, ahora me toca a mí. Y qué bueno será que podamos tomar decisiones en este día que honren a nuestro Dios y que nuestro Dios pueda decir de nosotros: estos son mis hijos de fe y de acción, porque me creen a mí. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día.